Hola muchachos, en este video vamos a explicar brevemente el método de inferencia de Sugeno. Recuerden que en el laboratorio deben implementar los tres métodos de inferencia. Entonces vamos a la pantalla donde tenemos la información en la presentación en el Drive y pues van a ver que este método es una simplificación del método de Mamdani, no necesita de fusificación, esa última parte vamos a ver que cambia y su propósito es suavizar la salida del controlador. Entonces, suponiendo que tenemos dos entradas, por ejemplo, X y Y, que X tiene un valor A' y B y Y tiene un valor B', entonces pues tenemos nuestras reglas. Y decimos que si X, la regla 1 dice que si X es A1 y Y es B1, entonces Z, y miren que Z ya está definida por una función sub 1, pues porque es de la regla 1 que depende de, de las entradas X y Y. Entonces las reglas no tienen conjuntos difusos consecuentes, o sea, a la salida, sino funciones f sub i que dependen de las entradas del controlador. Así son todas las reglas y al final tenemos que nuestra salida z es igual a z sub 0. Entonces la conclusión no es un conjunto difuso, tampoco, sino que es una cantidad escalar, z sub 0. Vamos a ver cómo calculamos este z sub 0. Pues va a depender de unos pesos, omega sub 1 y f sub 1. Entonces ya vimos que f sub 1 pues está acá, acá tenemos f sub 2, etcétera, y abajo tenemos los pesos. ¿Cómo se calcula esos pesos, esos omega sub i? Bueno, ese omega sub i es el mínimo de los valores de fusificación de las entradas. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a entender un poquito más. Si solo hay una entrada, pues se usa un solo valor de omega para todas las ponderaciones. Entonces supongamos que tenemos esta regla 1, tenemos dos variables de entrada, este es el primer término lingüístico para una de las variables de entrada, evaluamos esa función de membresía en nuestro valor x sub 0, nos da este punto de acá, y ahora hacemos lo mismo correspondiente con la función de membresía del término lingüístico de la otra variable, nos da este valor por aquí, y pues tomamos el menor, y el menor de esos dos sería omega sub 1. Si solo tenemos una entrada, pues esa entrada, ese valor ese valor fusificado sería el omega. Miren que aquí tenemos la regla 2, etcétera. Esta es la parte de fusificación. Bueno, entonces ya definimos los omegas. Ahora vamos a ver cómo definimos las funciones. Entonces, este controlador se diseña de manera inversa a un controlador de Mandani, porque nosotros partimos de la curva o superficie de control. Esa sería una superficie. Si tuviéramos, por ejemplo, dos entradas, aquí tenemos solo una entrada y una salida, pero si tuviéramos dos entradas y una salida, pues tendríamos una superficie en tres dimensiones. Y si tenemos más entradas, pues tendríamos un hiperplano, pero ya no lo podríamos visualizar, al menos no completamente. Entonces, partimos de la función de la curva o superficie de control que queremos. Mira, aquí tenemos nuestro universo de discurso que va entre menos 20 y 20 unidades, centímetros, metros o lo que sea la unidad. Y aquí la salida de nuestro voltaje, en este caso de la velocidad puede ser. Entonces decimos que cuando el error está entre menos 20 y menos 10, queremos que sea una función constante, luego queremos que suba, que sea una recta, luego otra recta, en fin. Podemos ahí colocar rectas, curvas, lo que queramos. Definimos unos puntos de transición, aquí cuando cambia de una función a otra, un P sub 1, un P sub 2, un P sub 3 y un P sub 4. Esos puntos nos van a ayudar a hallar las funciones. Tenemos nuestras reglas de control, entonces que si nuestra variable de entrada, el error es tal valor o pertenece a este conjunto difuso, entonces nosotros queremos que la variable de salida sea una función que depende del error y en este caso es constante, es menos 12. Ahora, la segunda regla, si el error corresponde a este otro intervalo, que lo llamamos NP, negativo pequeño, entonces el valor de salida va a ser una función que también corresponde al error y va a ser esta formulita que, que sale de la recta. ¿Cómo obtenemos esta formulita? Una función de una línea recta, pues con estos puntos. Y hacemos lo mismo con todas las reglas de control. Entonces aquí tenemos nuestra variable lingüística de entrada, que es el error, y los términos lingüísticos de esa variable de entrada. Y recuerden que estas imágenes
es de este video y de varios anteriores, las he tomado de un curso al cual yo les he dejado el link en las referencias. Claramente tenemos que definir unas funciones de membresía para nuestra variable lingüística de entrada. Entonces, aquí solo tenemos para la entrada, no tenemos para la salida. Entonces, pues, este es el error, el universo de discurso del error, y cada una de estas funciones de membresía corresponden a estos términos lingüísticos. Entonces, esta azul es esta sigmoide, esta naranja es esta campana generalizada, y así sucesivamente. Y recuerden que en MATLAB estas funciones pues tienen unos parámetros. Uno le define, por ejemplo, el ancho del intervalo o mitad del ancho del intervalo, o el centro de la campana que coincide con el punto medio del intervalo, o el punto de cruce. Bueno, aquí les coloco que estos valores A y B suavizan las transiciones. ¿Sí? Recuerden que aquí queremos que estas transiciones de una función a otra sean suaves. Listo. ¿Y qué tenemos acá al final? Pues si viéramos la curva de control de Mandani, esto lo arroja el toolbox de MATLAB, pues tal vez vamos a ver que no es tan suave como la curva de control de Sugeno. ¿Listo? Y eso es lo que se quiere con este controlador. ¿Listo? En el próximo video vamos a ver... no, mentiras, no hemos terminado. Aquí les dejo unas diapositivas en donde van a encontrar el controlador de Sugeno usando tanto código como el toolbox de MATLAB. Aquí encuentran los links. Y ahora sí, en el próximo video vamos a ver el método de inferencia de Tsukamoto, que es el último. Que esté muy bien. Nos vemos esta semana. Chao, chao.